para que uno practique más. Ok, entonces, bueno, de nuevo, la idea del repaso es darle una idea a ustedes de cuáles son los temas y los objetivos en los que deben enfocarse a la hora de estudiar. Bueno, algo que no les había contado es la razón por la que yo pongo por la cual decidí hacerlo así con cuestiones de estos objetivos. Resulta que cuando yo estaba en la U, yo tenía un compañero que era muy, muy brillante, pero muy brillante. Y bueno, toda la carrera solo un día fui a estudiar con él. Después de conversar con él, una cosa que yo noté que yo creo que hacía mucho la diferencia, y es que él tenía una muy buena habilidad para identificar qué era lo esencial para estudiar. Entonces, obviamente, como él sabía exactamente qué era lo más importante, a la hora de estudiar es mucho más eficiente. Si ustedes ven el libro de texto tiene un montón de texto que uno, la verdad, no necesita. Le ayuda a la comprensión y al análisis, pero al fin y al cabo, la mayoría son ejemplos y son eh, análisis, pero no tiene, digamos, como los conceptos, ni le dicen exactamente qué es lo que uno tiene que aprender a hacer. Entonces, más o menos esa es la idea de escribir objetivos. Entonces, también ustedes, a la hora de estudiar, podrían tratar de pensar, o cuando ustedes leen, digamos, la materia antes de la clase, tratar de pensar en cuáles serían esos objetivos, qué es lo que debemos de aprender yo en la clase. Porque entonces, durante la clase, si ustedes ven que no están cumpliendo con ese objetivo, entonces ustedes me pueden preguntar, y dice, profe, es que yo creo que esto no me va a tocar y es algo que yo lo hago. Entonces, por ahí es donde va la idea de poner estos objetivos. Ok, entonces, con movimiento en una trayectoria curva, estamos hablando de aplicaciones de las leyes de Newton. Entonces, lo que necesitamos es, primero, identificar las fuerzas relevantes para el movimiento circular, ¿verdad? ¿Por qué me refiero a fuerzas relevantes para el movimiento circular? Porque estuvimos hablando de la fuerza centrípeta, pero hay otra que le llama la fuerza centrífuga que tiene que ver con el marco de referencia donde yo estoy. Entonces hay que saber cuál de las dos utilizo y la única diferencia es una dirección. Entonces, por ejemplo, eh, si yo tengo un objeto, él se puede mantener en movimiento circular si y solo si hay una fuerza normal dirigida hacia el centro. Entonces, en este caso, que la bola está girando, la fuerza normal la da, esta fuerza normal la da el mecate, la tensión del mecate. Obviamente, ¿qué pasa entonces si yo corto el mecate? Y pues entonces eh, ya no puedo mantener el movimiento circular, la bola sale disparada y termina siendo una torta. Entonces esa es la diferencia. Ven que con la fuerza normal sigue dando vueltas y sin la fuerza normal, entonces ya la bola no continúa en la trayectoria circular y sale disparada. Entonces, es lo que les decía, si la fuerza desaparece, se rompe el mecate y el movimiento circular y en teoría se acaba. La dirección de esa fuerza es hacia el centro de un marco de referencia inicial. Me refiero a que vean que si yo trabajo en este marco de referencia, pongo el centro ahí donde está la mano, entonces la fuerza va a dirigir hacia el centro. A eso es lo que me refiero con este marco. Es un marco de referencia inicial que yo pongo un punto y ese me da la dirección hacia el centro de la circunferencia. Adelante, yo sé. Una pregunta, ¿esa fuerza tiene componente vertical o no? Eh, bueno, si yo, o sea, si el movimiento es circular en otra dirección, sí. Si yo le pusiera, digamos, una componente para acá, normal, entonces haría otra cosa, haría otro círculo, pero estaría siendo un círculo en esta dirección y un círculo en esta dirección también. Haría como, sería un movimiento que describe, después de un periodo, haría dos círculos. Pero aquí el más simple no, el más simple solo tiene una dirección, solo hace un círculo. Sí. Está bien, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, esa siempre va hacia el centro, cuando yo pongo mi marco inicial. La otra forma que resulta útil muchas veces es, si yo pongo mi sistema de referencia en el objeto,
Entonces, digamos, esto es una montaña rusa, una rueda de Chicago, y yo soy este muñequillo que estoy ahí montado en la rueda, entonces de repente yo puedo esperar ese marco de coordenadas. A mí me conviene, por cualquier razón, pero ese es el que me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo mi marco ahí, yo lo que debo utilizar es una fuerza centrífuga y esa se aleja del centro. Entonces, ¿qué quiere decir que se aleja del centro? Entonces, si la fuerza centrífuga mía va hacia acá, centrípeta, este es en este marco, entonces, en el marco, en este marco de acá, la fuerza centrípeta iría hacia afuera. Cambio la dirección porque cambia de marco. Centrífuga, profe. Centrífuga, sí. El origen es bastante complicado. De momento lo que necesitamos saber es, si yo me paro en el objeto que está dando vueltas, tengo que usar la fuerza, es como la misma, pero tiene dirección contraria. Entonces ustedes van a ver que hay problemas que ustedes les dicen, pero es que si yo pongo la fuerza centrípeta para adentro, por ejemplo, yo creo que de hecho no sé si es una de las tareas, inclusive que hay un problema así, que me parece que es, listo, tengo algo así y tengo una cuenta por acá y esto está girando, entonces si yo me paro en este marco de acá, entonces la fuerza va para acá, la gravedad va para acá, entonces si yo calculo la fuerza total en la partícula, bueno, tiene una normal, que va para acá, pero si yo calculo la fuerza neta, a veces parece que va completamente en dirección hacia abajo, entonces no se puede sostener en esa posición de ese marco de referencia, y es complicado verlo. Entonces, cuando yo estoy en un movimiento circular y me quiero parar en ese punto, digamos, yo estoy dando la vuelta y quiero poner mi marco ahí, entonces tengo que tener ese cuidado. Velocidad angular, por ejemplo, la cinta lateral va a ser la misma en las dos masas. Lo que significa la cinta lateral. Ah, ok. Esa velocidad angular que aparece aquí sí es la misma. Sí es la misma en las dos masas. Entonces, ya que el compañero lo menciona, bueno, no tengo el espacio por acá, pero vamos a aprovechar una página para hacer. Profe, no sé si solo a mí, pero se le escucha cortado. Ahora, Ahora sí. ahí. Y ahora yo no sé si no les escucho a ustedes. ¿Sí me escuchan? Se escucha, pero como bajito. Como bajo. Ya voy a tener que comprar. Ahí. Ahí la escuché mejor. Ahora, yo veo como que voy a cambiar a este otro micrófono, a ver si este me funciona mejor, porque si ahí que tiene. ¿Ahora? Pues Sí, escucha tan ahora, alto que llama usted. sí, ¿Ah? ahora escucha bastante alto. El problema es que sale que empieza a Listo, ver. ahí se le escucha perfecto. Ok, entonces lo voy a dejar ahí. La velocidad angular. Recuerdan que yo les hablé, digamos, brevemente. La velocidad angular me mide
lo que giro con el ángulo. Si yo tengo un objeto sólido, digamos, tengo una partícula aquí y tengo otra partícula aquí, y yo empiezo a girar por acá, entonces esta va a girar el mismo ángulo, si eso es una esfera, que un punto por acá, porque es el ángulo, gira la misma cantidad. La única diferencia que hay entre los dos puntos es la velocidad tangencial. La velocidad es omega r. Entonces vea que las partículas que están más adentro van a describir un círculo que tiene, digamos, un R1, que va a tener una distancia 2πr1. Las que están más afuera van a describir un radio una circunferencia que tiene un radio R2, que va a ser 2πr2. Entonces, la velocidad tangencial va a ser diferente. Pero si las dos están sujetas, digamos, a la misma varilla, por ejemplo, yo tengo esta varilla y la giro, este punto de acá y este punto de acá, si yo la giro con respecto a este eje, van a tener la misma velocidad angular porque recorren el mismo ángulo. Si uno lo puede ver de esta manera, ve que aquí está el R. Entonces, cuando yo lo giro, los dos puntos recorren el mismo ángulo. Entonces, la velocidad angular es la misma, lo que cambia es la velocidad de los dos. ¿Responde eso su pregunta, Johnny? Sí, pero mejor. Ahora, Perfecto. Ok, Profe, en ese caso, la que está más lejos tiene mayor velocidad tangencial, creo que es. exacto. Vea que es una distancia mayor, entonces tiene que moverse más rápido para mantener el ángulo. Entonces, por eso ustedes ven que cuando hacen una carrera, ponen a uno lo ponen acá, el otro lo ponen acá y el otro lo ponen acá, porque por la curvatura las distancias van a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Pero entonces puedo tener, generalmente la velocidad angular, si es un sólido, es igual, o si están conectados de forma rígida, es igual, pero si no, entonces, bueno, pero la velocidad tangencial no, esa sí es diferente. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Es que, obviamente, eh, los dos tienen que tener la misma omega. Lo único que puede cambiar es la velocidad angular. A menos, ¿verdad? Que, bueno, aquí uno simplifica y usted se imagina que no se mueven relativamente, una relativa a la otra, ¿verdad? Se mantienen en el mismo plano, es lo que quiero decir. Digamos que esto es como una varilla. eh, yo digo que esto es una varilla rígida y esto también, para que no se quede una masa más atrás que la otra. Profe, eso es como tener un péndulo cónico doble, tipo, algo así. Sí, sí. Ok, ya vamos a ver y ahora cómo quito esto. Ok. Bueno, entonces ese es el asunto con la fuerza centrípeta y centrífuga. Hay que conocer esas dos diferencias. Y bueno, recordar lo que les comentaba en el repaso anterior, que todo lo que se vio de movimiento angular, de movimiento circular uniforme, con aceleración constante o variable, se supone que ya lo deben de saber. Otra fuerza. La otra fuerza es una fuerza de arrastre. Voy a ir un poco rápido porque esto tampoco es tan relevante. Digamos, tal vez no va a ser tan necesario. La fuerza de arrastre es una fuerza como la fricción, se opone al movimiento. Eh, la fricción es un poquito más complicada porque yo puedo tener varios objetos, entonces creo que eso hace el análisis un poco más complicado. En el caso de la fuerza de arrastre es un poco más sencillo en ese sentido. Básicamente, igual un objeto cae, yo tengo una fuerza de arrastre, el origen de esa fuerza de arrastre es básicamente, sabemos que el aire no es vacío, hay un montón de partículas. Después vamos a ver por qué esas partículas cuando chocan de alguna forma ejercen una fuerza en la dirección contraria. Entonces,
la oposición de esas partículas genera esa fuerza de arrastre. Si fuera vacío puro, sin partículas ni nada, entonces no existiría la fuerza de arrastre. Se define como la velocidad, y hay una velocidad límite. Esa velocidad límite o velocidad terminal se alcanza cuando la velocidad de la fuerza de gravedad es igual a la fuerza de arrastre. ¿Por qué? Porque obviamente mientras haya una fuerza neta va a haber una aceleración. Entonces, no puede haber una velocidad constante si hay fuerzas. Y la velocidad límite es la velocidad máxima que usted puede alcanzar. Como ya no puede alcanzar velocidades más altas, entonces tiene que ser constante a partir de ahí. Ahora, esta pregunta que de repente es... que estoy aquí, la velocidad de arrastre. Puede ser. Bueno, era básicamente que si la fuerza de arrastre puede ser constante o no. ¿Por qué hago la pregunta? Porque a veces hay muchos problemas donde generalmente se nos olvida y consideramos algo de la forma incorrecta. Bueno, yo creo que lo voy a tener que hacer de nuevo. Les voy a preguntar algo. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la forma de la fuerza de arrastre? No quedó por aquí, no la puse por aquí. ¿Se acuerdan? La normal por μ K, ¿no? No, es diferente. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a borrar la encuesta y la hacemos de nuevo. Entonces, porque la fuerza de arrastre es generalmente es una constante por V a la N, por ejemplo. Ahora sí. Entonces vamos de nuevo con la encuesta. Porque obviamente no se la sabían, ¿verdad? Entonces, no estoy tocando aquí. Ok. La fuerza de arrastre es proporcional a la velocidad. A una potencia N. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿puede la fuerza de arrastre ser constante, sí o no? Vamos empatados. Bueno, me queda una persona nada más, pero bueno. Ahí estamos ya. Y vea, quedamos 4 a 7, que dicen que sí. Pero vean que la respuesta no, por eso les puse la fórmula para que vieran. Vean qué es lo que sucede. Entonces, esta es la fuerza. Cuando el objeto empieza a caer, la velocidad inicial es 0. Entonces, la fuerza de arrastre inicialmente es 0. La fuerza de gravedad empieza a acelerar la partícula, entonces empieza a adquirir velocidad. La fuerza de arrastre va aumentando con la velocidad. Entonces, no puede ser constante. El punto en el que sí puede ser constante la fuerza de arrastre es cuando alcanza la velocidad terminal. Bueno, entonces sí está bien. El problema es más bien que hay que definir mejor estaba pensando en otra cosa. Definir mejor la pregunta. Sí, la fuerza de arrastre puede ser constante. El momento en el que la fuerza de arrastre es constante es cuando se alcanza la velocidad terminal. Inicialmente no puede ser constante. Ok, entonces ese es el punto. ¿Sí queda claro eso? Espero que hayan tenido clara la razón por la cual eso era así. Otro ejemplo de fuerza de arrastre es el que en los ciclistas, ustedes han visto que ellos se ponen en fila cuando compiten
La idea es que, y como yo les decía, son las partículas las que de alguna manera frenan el movimiento. Entonces generalmente lo que hacen es poner uno al frente y vean que entonces al primero le pegan todas las partículas, a este le pegan todas las partículas ahí, y a los segundos no. Recuerden que las fuerzas hacen trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta persona de acá siente una fuerza extra, que es esa fuerza de arrastre mayor a los que sienten estos que van aquí atrás. Y eso lo que ocasiona es que este se canse más. Entonces ponen uno primero para que se vaya gastando las energías y ya después, una vez que llevan cierta cantidad de rato, se cambian o el que ellos decidieron que va a ser el líder, entonces ya sale y se va a ganar la carrera. Ok, ahora vamos con energía. Ok, ¿cuál es el objetivo de esta parte? Entonces, el objetivo es calcular el trabajo realizado por una o varias fuerzas. La definición es esta, que el trabajo es la integral de trayectoria de la fuerza punteado con el desplazamiento de un punto A a un punto B. Este F.S lo que nos dice es básicamente que queremos la dirección, que el trabajo es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Este producto punto básicamente lo que se está haciendo es agarrando esta F y nos saca este de acá, nos lo pone en esta dirección y después integramos. Básicamente es eso. Hay dos posibilidades que para bueno, esto era fuerza constante y fuerza variable. Esto es una F aquí. Que la fuerza sea constante y que la fuerza sea variable. Si la fuerza es constante, entonces yo la puedo sacar de la integral y simplemente tengo que multiplicar la fuerza por el desplazamiento y puede ser que la fuerza sea variable. Si la fuerza es variable, es decir, que depende de la posición, entonces tengo que tener cuidado a la hora de integrar. Entonces hay que ver eso. Ahora, vean que yo escribí que la fuerza tiene componente X, Y y Z. Pero noten que eso no implica que el f de x tiene que solo ser variable, depender de x, y que el f de y solo depender de y. Ese no necesariamente es el caso. Por ejemplo, yo puedo tener una función, por ejemplo, un r, que sea, bueno, el r generalmente es xy más yj en 2 dimensiones. Pero yo puedo tener una restricción adicional. Entonces, si a mí me dicen, bueno, esta es la definición de la posición de la partícula, pero me dicen que sigue una trayectoria tal que, digamos, X es igual a Y, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, quiere decir que la trayectoria de mi partícula, pues yo la podría escribir como XY más XJ. ¿Y qué quiere decir que yo tenga X aquí? Quiere decir, no quiere decir que va solo en una dirección, que va solo en X, sino que quiere decir que en las coordenadas de Y va a tener el mismo valor que el de X, ¿verdad? Entonces, ese es un cuidado que hay que tener, que si mi función, no confundirse, que si mi función sea de solo una variable, no tiene que ver con el eje sobre el cual se mueve. Esto es una integral, entonces una forma de obtener el trabajo total es haciendo una integral, es haciéndolo gráficamente. Básicamente, aquí yo tengo, esta es la fuerza y este es el desplazamiento, digamos que es un X. Entonces, yo puedo hacer la integral por medio de el cálculo de las áreas. Entonces, el área bajo la curva de la fuerza en la dirección en la gráfica de la fuerza contra la posición, me va a dar el trabajo. Entonces recordemos que las partes que están sobre el eje son positivas y las partes que están debajo del eje son negativas. En este caso el trabajo para esta fuerza sería la zona celeste menos la morada.
Solo déjenme ver porque aquí tengo otro que vamos a ver más en detalle sobre esto y sobre estas cuestiones que son tal vez un poco más complicadas. Y ahora, rápidamente, el teorema del trabajo y energía lo que nos dice es que el trabajo total es igual al cambio de la energía cinética. Entonces volvemos al mismo dibujo que vimos anteriormente de las fuerzas. Ahora vamos a utilizarlo para algo diferente. En este caso, lo que tenemos es todo el montón de gente que está aplicando una fuerza sobre el carro. Si lo logran mover, porque si no lo mueven no hay trabajo, si lo logran mover, entonces ya tenemos un desplazamiento. Cada uno de ellos está ejerciendo una fuerza. Entonces esa fuerza por ese desplazamiento, que el desplazamiento va a ser el mismo para todos los que empujan, va a ser el trabajo. Y el trabajo total va a ser la suma de los trabajos que hicieron cada uno. Entonces, por ejemplo, de hecho yo podría tener este que dice que está ejerciendo una fuerza, pero no la está ejerciendo sobre el carro, no está moviendo el carro, entonces eso, el trabajo de este es 0. O podría decir que está aplicando la fuerza en una dirección diferente. Digamos que todos estos van lo hacen hacia el frente y este lo hace para acá. Entonces tampoco está haciendo el trabajo porque el carro se mueve para un lado distinto del que él está ejerciendo la fuerza. El teorema del trabajo de energía nos dice que ese trabajo total es igual al cambio de la energía cinética, que es básicamente la masa por la velocidad al cuadrado final menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ok, y esta es la otra parte que quería extender un poco más. El otro objetivo es relacionar las distintas coordenadas de una trayectoria. Esto tal vez es un poquito más avanzado, pero yo quiero prever lo que pueda salir en el examen o lo que les pueda aparecer en el futuro. Entonces lo que yo les acabo de decir, las trayectorias más generales están dadas de esta forma. La posición de una partícula está dada por su posición en X, Y y Z. Pero podemos tener trayectorias restringidas, que es lo que les digo, donde las coordenadas se relacionan. Yo les acabo de dar un ejemplo, aquí les doy otro. Este es, digamos que tengo una partícula de masa M, para ponerle una masa, que se mueve en este círculo. Cuando yo digo que se mueve en este círculo, estoy poniendo una restricción. Entonces, esto es general, esto no es restringido. Yo me digo que se mueve en un círculo, entonces ya puse una restricción. Y esa es mi restricción. Es una relación entre las dos coordenadas o las coordenadas de la trayectoria de la partícula. ¿Qué puedo hacer yo con esa restricción? Esa restricción yo la puedo aprovechar de muchas formas. Una forma bastante conveniente generalmente es hacer esto que estoy haciendo yo aquí. Por ejemplo, para ver el diferencial o el cambio del X y el Y, yo agarro mi restricción y le aplico una derivada. Por ejemplo, el radio de este círculo es constante, hago la derivada a ambos lados y aquí obtengo que, por ejemplo, la derivada del lado izquierdo es 0, tengo 2x de x, esa es la derivada de x, más la derivada de y al cuadrado, 2y de y de ahí obtengo la relación entre las derivadas de x y y. Entonces, vean que de alguna manera aquí ya estoy viendo cómo puedo eliminar una derivada. Me devuelvo a la restricción y veo que la restricción también me puede ayudar a sustituir una variable. Entonces la restricción lo que va a hacer es eliminarme una variable de la ecuación. Entonces, por ejemplo, yo me voy a R, que es la ecuación, la definición más general. Y entonces, si yo hago el dr, entonces tengo dr de x y más dy j. Entonces, el dx lo dejo igual. Y ven que yo puedo sustituir ahora el dy de esta relación que la restricción me dio. Entonces, yo lo puedo sustituir y obtener el dr en términos de una sola variable. Aquí me quedó el y todavía, pero entonces de nuevo me vuelvo a la restricción y la restricción me dice cómo quitar ese y me queda de esta forma. Ok, esto creo que es un poquito
complicado. La idea de esto es no cerrarse, y cuando uno tiene una restricción, algo así, cuando le dan una información, algo así, me dicen que la partícula se mueve en una trayectoria particular definida, entonces eso quiere decir que tenemos que utilizar esa información para quitarnos una variable de alguna parte. Entonces ese es el objetivo. Entonces vean que ahora nos queda de esta forma el dr. Si yo ahora aplico una fuerza, entonces vean que f.dr, entonces esto me quedaría un fx de x más menos un fy x de x entre la raíz de l al cuadrado menos x al cuadrado. Y este fy puede ser una constante, puede depender de y, puede depender de x. Entonces, si depende de y, yo siempre la puedo convertir a x por la restricción, pero puede ser una constante. Pero al final vean que a pesar de que son dos variables, yo solo voy a tener que hacer en realidad solo una integración, porque integro sobre dx. Ok. Y les queda, les queda claro cuál es la idea de cuando nos dicen que una partícula se mueve por una trayectoria particular definida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Profe, y en ese caso usted sacó la derivada para usarlo abajo en del producto punto, Sí. en los diferenciales. Ajá. O sea, la idea es, bueno, ustedes lo pueden trabajar con X y Y. La idea es que la restricción me elimina algo. Todo esto generalmente no lo van a hacer ahorita, pero yo la idea es que se vayan mentalizando que cuando nos dan una restricción, básicamente es si nos dan una restricción, la podemos utilizar para eliminarnos una variable. Que ese es el truco, por decirlo así. Este otro de acá es otro truco que se utiliza un montón, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo vayan viendo, porque en cuestiones de, digamos, de trabajo de una partícula les puede aparecer. Vean que, por ejemplo, si en este caso me dicen que se mueven en un círculo, me pueden decir que la fuerza es que me hubieran dicho que la fuerza es XY más XJ. Entonces yo creo que si ustedes les dan esto, yo pienso que uno lo primero que hace es de que o sea, se embota porque dice, ¿cómo es posible que yo tengo componente en X y X en Y también? ¿Cómo voy a hacer yo para calcular el trabajo si en el trabajo me sale un dy? ¿Verdad? Porque a la hora de calcular ustedes el trabajo, si yo no lo escribo de esta forma, entonces me va a quedar X de X más la integral de X de Y. Y entonces ahí uno se confunde. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pueden hacer lo que yo hice, o vean que aquí tengo el X y aquí tengo el de Y. No hay problema, me voy para la restricción y la restricción me dice cuál es X en términos de Y. Y lo sustituyo y ya. Entonces la idea es, prefiero que vean esto así aquí, a que lo vayan a ver en el examen o en otra, en alguna evaluación, algo así, y se vayan a embotar. Entonces, cuando nos dan algo así, entonces nos vamos acá. Y por eso hablamos de trayectorias. Vea que el trabajo nos dice sobre trayectorias. Eso quiere decir que en realidad, como es una trayectoria definida, siempre va a tener que haber de alguna forma una restricción. Ok, espero que esto les haya ayudado. Yo espero que sea mucho más sencillo lo que tienen que hacer en el examen, pero igual si no, ven que básicamente ustedes lo que hacen es utilizar la restricción. Nos las dan de forma muchas veces explícita. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. ¿Creen que puedan hacer un problema de estos? Un problema
como en calcular el trabajo de una fuerza en este círculo, ya después de verlo, o cree que les cueste. Creo que tal vez como no yo como tanta práctica con eso, entonces creo que me podría costar. Ok. Entonces, como de práctica, traten de hacer esto. Pónganle, bueno, aquí yo le puse valores, ¿verdad? Pero, entonces, vea que esto es lo más general. Si ustedes resuelven este y lo entienden bien, yo creo que los otros les va a costar menos. Porque este es, digamos que el nivel. Y vean que tampoco es tan largo. El problema no es tan largo. Si ustedes lo resuelven de esta manera, está bien. Bueno, y lo otro, como para practicar, vean que cuando ustedes llegan aquí, cuando ustedes llegan aquí, lo que resta, digamos, es la integración. Pero lo importante es que ustedes definan las integrales. Si ustedes definen las integrales, ya el resto es álgebra, que es menos. Entonces, si ustedes llegan a lograr a definir las integrales, está bien. Entonces, échenle un ojo a esto, saquen un ratito y no necesariamente tienen que seguir como dice yo, pueden irse por este camino y usan la restricción que de repente es muchísimo más claro. Y pueden, cuando tengan más tiempo, buscar, echarle un ojo a esto que yo describí por acá para que ustedes tengan más ideas y más herramientas. Ok, energía potencial. Entonces, el objetivo es obtener el cambio de energía potencial entre dos estados en un sistema. Siempre, recuerde que lo que utilizamos es la diferencia de las energías. Entonces, por eso yo lo defino como entre dos estados de un sistema. Generalmente, a veces ponemos un punto de referencia en infinito o en otro punto, pero hay que estar conscientes de que son dos puntos lo que nos definen el potencial, no solo uno. Aquí queremos identificar las fuerzas conservativas. Las únicas fuerzas que podemos utilizar para definir potenciales son fuerzas conservativas. Definir puntos de referencia apropiados para la determinación de las energías potenciales. Como se ocupo yo dos puntos para calcular el cambio de energía, entonces generalmente necesito definir un punto de referencia. Saber escogerlo es importante. Y luego obtener la energía potencial de un sistema para un punto o estado. Eso es encontrarlo ya en cada punto. Entonces, la fuerza conservativa no depende de la trayectoria. Eso quiere decir que el trabajo no depende de la trayectoria y es cero. Quiere decir que si yo me voy, que si yo salgo al punto A y regreso al punto A, la fuerza es neta cero. Eso nos dice que una fuerza es conservativa. Si ese es el caso, podemos definir una función potencial solo para fuerzas conservativas. Por ejemplo, no hay potencial para fricción. No existe. Entonces básicamente, ven que hay dos puntos, el 2 y el 1, porque se define con dos puntos. Tengo el 2, el final y el inicial. Tengo la fuerza que me ayuda a moverme entre esos dos puntos y el desplazamiento. Entonces, lo que les decía, para la fuerza de gravedad, el potencial que utilizamos es U, es generalmente U0 más mg y. Este es el punto que les digo yo que ustedes tienen que definir. Ustedes lo pueden poner en y igual 0, lo pueden poner en cualquier otro y, pero ustedes tienen que definirlo. Para el resorte también, generalmente en el resorte, se define, si esta es la longitud natural, entonces yo pongo el 0 aquí. El 0 de energía potencial es en x0, si yo defino el desplazamiento con respecto a esa longitud. Si yo, por ejemplo, que yo creo que esto les va a resultar más útil, yo podría tener, digamos, un resorte acá, que ya esté estirado a una distancia L, entonces yo puedo
sí, está estirado un delta L, no, digamos, este es L y tiene un delta L. Entonces yo podría poner mi origen del potencial acá y utilizar solo la diferencia potencial entre estos dos puntos, sin considerar este punto de acá, donde está en equilibrio. Entonces, yo lo puedo poner donde me simplifique más el problema. Entonces, tengan eso en mente. El punto más conveniente para el resorte es definir el origen donde el resorte está en su longitud natural. Esta es la longitud natural. Si yo pongo mi X igual a 0 aquí, entonces esto me mide lo que se estira y se encoge. Entonces, en ese punto, mi potencial sería 0, porque el X es igual a 0, y se simplifica un montón más, ¿verdad? Ahora, fuerza y energía potencial, que era lo otro. El objetivo aquí es determinar a partir del potencial la estabilidad del movimiento en la vecindad de un punto. Entonces, aquí utilizamos la relación entre la fuerza y la energía potencial. La fuerza es menos la derivada de la energía potencial con respecto a X. Eso me da la derivada, me da la fuerza en X, en una dirección. Podemos utilizar esto para extraer información a partir de la función de potencial. Entonces, nosotros nos vamos, aquí yo tengo un potencial, U de X, graficado con respecto a X, entonces yo me voy a las distintas partes de esta gráfica y veo las pendientes. Entonces vemos que las pendientes que están en celeste, estas de acá, las pendientes son positivas. Eso me dice que las fuerzas en estos puntos van hacia la izquierda de la curva, ¿verdad? Porque vean que aquí, sí, bueno, esto también va hacia la izquierda. Las que tienen pendiente negativa, que son las de verde, la fuerza va hacia la derecha. Y los puntos que tienen pendiente cero, la fuerza cero, que son estos puntos de acá, me faltó este de acá. Y bueno, aquí sí ya la pendiente cero y aquí también, ahí podremos tener fuerza cero. Ahora, ¿cómo valoro yo la estabilidad? Si yo la estabilidad se refiere con respecto a un punto en específico. Entonces vean que si yo estoy, si yo lo hago con respecto al punto X3, yo quiero saber qué pasa en el punto X3 si yo me muevo a la derecha. Si yo me muevo a la derecha, esto me dice que la fuerza va a ir hacia la izquierda. Entonces me va a empujar hacia el otro lado, me va a decir que me devuelva. Si yo me voy al lado izquierdo, la fuerza me dice también de nuevo que me vuelva al lado izquierdo. Entonces eso es relativo a este punto. Porque vean que si yo lo analizara, digamos, con respecto a este punto, veo la fuerza aquí, para saber qué va a pasar aquí, no lo voy a poder lograr, porque vea que esta fuerza me dice que va para la izquierda. Sería como si se aleja, pero no, yo tengo que ver esta porción de acá. En esta porción de acá me dice que la fuerza me devuelve hasta acá. Y aquí, en el lado derecho, si yo me quiero mover a la derecha, me devuelve hacia el punto X5. Ven que la flecha me dice hacia qué punto se va a mover. Ahora, si yo tuviera energía potencial muy grande, entonces obviamente la partícula puede saltarse estas cuestiones de acá, ¿verdad? Si tiene suficiente energía. Pero lo que uno quiere saber es eso. Entonces, estos puntos son de equilibrio estable, porque vean que yo me muevo hacia la izquierda o la derecha y la partícula siempre busca a este punto. En este punto, vea usted, en este pico de aquí, si yo me desvío un poco a la derecha, la fuerza me va a tirar hacia la derecha y no voy a regresar al punto. A menos que haya algo que me obligue más allá. Y aquí también, si me muevo hacia la izquierda, tampoco. Hay otros puntos que son los que vienen en el libro que son de inflexión, que son como así.
Entonces, en este punto es un equilibrio semiestable, porque acá me devuelve siempre para acá, y para acá, en teoría, no se va a salir porque ya no tiene fuerza que lo tire hacia la izquierda. Entonces, esto es más que todo para que ustedes vean qué información puedo extraer yo de la gráfica, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se vería en el caso de la gravedad? Eh, En el caso de la gravedad, tendríamos que ver cuál es el potencial. Sabemos que, digamos que este es el centro de la Tierra, este es 0. Esa fuerza siempre nos lleva hacia el centro de la Tierra. Entonces, yo voy a seguir esto de acá. Entonces, debería verse como de esta forma. Centro de la Tierra y la fuerza va siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces, el potencial tiene que ser así. Y la pendiente por las condiciones es constante, entonces en realidad, bueno, no es constante estrictamente, pero para efectos de los problemas que resolvemos es básicamente constante, entonces debería verse así, porque la fuerza de gravedad es para una partícula es la masa por la gravedad. Para esa partícula la masa es constante, entonces la pendiente va a ser constante. Este otro dibujo también es importante, bueno, básicamente es una gráfica que nos dice qué es lo que pasa. Básicamente quiere decir que nosotros para poder adquirir energía potencial tenemos que invertir. Invertimos energía cinética para alcanzar energía potencial. Cuando utilizamos esa energía que tenemos, lo que vamos a obtener es energía cinética o energía térmica si estamos hablando de ficción. ¿Cuánto me queda? Ok. Y ahora conservación de la energía. Aquí el objetivo es aplicar los principios de conservación de energía a la resolución de problemas. Como objetivos específicos, cosas que deberemos saber es determinar cuándo la energía mecánica de un sistema se conserva, definir la energía total de un sistema aislado, identificar los distintos tipos de energía que posee un sistema. Eso tenemos que hacerlo para saber cuándo, por ejemplo, la energía mecánica no se conserva y ver qué es lo que tenemos que ajustar para hacer el cálculo que ocupamos. Obtener la energía mecánica, la energía de un sistema donde la energía mecánica no se conserva. Entonces, con lo de la energía cinética vimos que el cambio de la energía total, que el trabajo total es igual al cambio de la energía cinética del sistema, ¿verdad? Ahora, el trabajo total uno lo puede descomponer entre un montón de trabajos, como vimos en el caso de todos empujando ¿cómo es? El AUZ, uno podría considerar cada una por aparte. Entonces, una forma conveniente de hacerlo es dividir el trabajo total en el trabajo externo al sistema, el trabajo de las fuerzas no conservativas y las fuerzas conservativas, las que son internas. Esto permite relacionar, la ventaja de esto es que yo puedo relacionar el trabajo total con la energía cinética y la fuerza conservativa con la energía potencial. ¿Por qué resulta esto conveniente? Bueno, porque al final, si definimos la energía mecánica, la ventaja es que cuando no tenemos fuerzas de trabajo por fuerzas externas y no tenemos fuerzas no conservativas, la energía mecánica es constante. Estos principios de conservación, de cantidades que se conservan, son muy utilizados en física bueno, y en otras ramas en general. El principio de conservación es muy importante y muy útil. Entonces, por eso, básicamente es que es conveniente eh, utilizar, eh, encontrar la relación entre los trabajos con la energía mecánica del sistema y ver cuándo es constante para ver cuándo podemos aprovechar esa ventaja. Ok.
Entonces, si ahora consideramos la energía total del sistema, el trabajo externo es el cambio es el cambio de la energía del sistema. Y tiene varios componentes. Que ahora sí tenemos el cambio de la energía mecánica y el cambio de la energía térmica, entre otros. Entonces, qué susto, casi apago la tabla. Entonces, ahora lo que nosotros queremos, en este caso, es considerar los casos en los que, digamos, si yo tengo trabajo por un sistema externo, yo sé que ya mi energía mecánica no es constante, pero la idea detrás de esta es básicamente ver que debido a que la energía interna del sistema se conserva si no hay trabajo externo, entonces si yo solo tengo, por ejemplo, energía mecánica y otro tipo de energía, por ejemplo térmica, que puede ser por fricción, entonces en ese caso yo puedo resolver y encontrar cuál fue el cambio de la otra energía a partir del cambio de la energía mecánica. Entonces, si no hay trabajo externo, yo puedo utilizar el cambio de la energía mecánica para encontrar la otra componente que no sé cuál es. Entonces, esta última relación nos dice que si no hay trabajo externo, la energía del sistema se conserva. Toda la energía del sistema. Y si la energía del sistema incluye mecánica y térmica, entonces obviamente la que se pierde por un lado se gana por el otro. Entonces, la energía mecánica solamente es una de las contribuciones. Entonces, ese es el otro cuidado que hay que tener. Si el trabajo externo es cero y el cambio de energía del sistema es cero, eso no implica que la energía mecánica sea cero. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. No confundir la energía total del sistema con la energía mecánica, que son dos cosas diferentes. Obviamente, si no hay cambios en otras energías, ese sí es el caso, pero no se pueden confundir. Y la otra componente es de la energía térmica, por ejemplo, que en este caso sería la fricción. Bueno, aquí hay otro ejemplo de la fuerza de arrastre. Aquí este es un video. Entonces la idea es ver qué pasa con la energía. Voy a ponerlo, a ver si se puede. Vamos a ver. Hay alguien muy vivo aquí, ¿verdad? Que se pone a... Bueno, el asunto es este. Escogí ese video porque resulta que cuando yo estaba carajillo, nosotros siempre íbamos donde mi abuela y ahí había unas gradas con unas barandas. Y nosotros como carajillos hacíamos exactamente lo mismo. Nos tirábamos por ahí, nada más que no tenía lo mismo. A veces había un clavo y se le rompió en el pantalón y toda esa historia. El punto es este. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace este muchacho, tirarse resbalado por ahí, y una persona que va caminando? Y son los cambios de energía. Entonces, vean que cuando él se tira resbalado, como hacíamos nosotros cuando estábamos carajillos, bueno, mis hermanos y yo y mis primos, es que al ir bajando por aquí, primero va a haber fricción. Entonces pierde energía por acá. Ahora, hay un cambio en energía, la energía potencial que tiene por acá se convierte en energía cinética. Al final, toda esa energía cinética llega, se convierte en velocidad y al final por eso se lleva un golpe al final y toda esa energía, de alguna u otra manera, ¿para dónde se va esa energía? Esa energía del golpe se va, no sé, a las costillas, a las distintas partes del cuerpo, pero no se pierde. Ese cambio de energía potencial que hay de aquí a aquí se convirtió en velocidad y al final, ¿en qué se terminó convirtiendo? Se terminó convirtiendo en energía, bueno, digamos que sería potencial porque son deformaciones que sufre en el cuerpo, daños que sufre en el cuerpo. Y básicamente eso es lo que sucede. La energía potencial, obviamente, llegó abajo, ya después del golpe tiene energía cinética cero y la energía potencial se redujo, pero no es que esa energía se desapareció, sino que esa energía se invirtió
en las lesiones que sufrió la persona por hacer estas cosas es un poco atrevidas. A nosotros no nos iba tan feo, pero sí se nos dañaban los pantalones y bueno, ustedes se imaginarán cómo se ponen las mamás con esas cosas. Pero bueno. Ok, básicamente ese es un resumen así muy rápido como para darles una idea. Yo creo que es bastante materia para el examen. La idea es darles una guía para que ustedes vean los puntos que pueden ser bastante importantes que ustedes comprendan. Y pues sí, eso sería. Tengo un par de minutos para unas consultas porque tengo una reunión a las 4. ¿Alguna pregunta? Adelante, Ángel. Yo tenía uno, pero ahora con respecto a un problema de la tarea. Bueno, es más que nada una pregunta general. Digamos, en el problema 3 se puede considerar que ese dibujo está a escala. Problema 3, vamos a ver. Más que nada para el del triángulo. Ah, no necesariamente tiene que estar a escala, se puede resolver igual. Sí, yo sí. Sí, no va a bueno, obviamente, si lo que pasa es que si fuera, digamos, ya, en cierto sentido tiene que estar a escala, ¿verdad? Porque si esto fuera muy grande y esto muy pequeño, entonces eso terminaría, bueno, eventualmente va a terminar en un punto donde se junta con los dos No. círculos. Entonces no va a afectar nada. Y, profe, en este caso hay que considerar, digamos, que los objetos están en el suelo, digamos, hay una normal con el suelo. Que los, que los círculos y los cilindros están en el suelo, sí. Sí, digamos, ponerle, qué sé yo, que está así, ¿verdad? Sí. Ok. Pues, ¿Alguna otra pregunta? Es que tenía una pregunta con ese mismo problema. Digamos, es más que todo si hay que considerar fricción y rotación. Eh, Vamos a ver qué dice el enunciado. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí igual el objeto no se va a poder deslizar porque, porque está, digamos, entre los dos cilindros, ¿verdad? Entonces ahí la fricción no va a ser, no va a ser relevante, ¿verdad? Puede haber una fricción. Es que la fricción surge cuando hay posibilidad de movimiento. Al fin y al cabo, si surgiera una fricción por un lado, se debería cancelar por el otro lado. Pero digamos, de entrada, yo no lo vería con fricción porque no hay movimiento, ni hay fuerzas aplicadas como eh, para que lo muevan. Vean que vamos a ver. Sí, es que si yo lo veo por el contacto, solo, al fin y al cabo este, solo tengo un punto. No creo que que vaya a ser relevante la fricción. Profe, ¿verdad que se toma en cuenta la normal del círculo a la derecha con el círculo de la izquierda? Mm, No había pensado en eso, vamos a ver si será relevante. Sí, va a haber una normal, cada uno va a tener una normal, pero no sé si no he resuelto el problema, entonces no sé si al final será necesario o no, pero efectivamente están en contacto y tiene que haber una normal entre las dos, ¿verdad? y, profe, no se cancelarían por ser iguales, pero bueno, igual de magnitud, pero de cosa. Vieras que no le escuché muy bien.
Que si no se cancelarían esas normales por ser de igual magnitud pero dirección opuesta, las de los círculos. Es que la normal, dos normales no se pueden cancelar entre sí porque cada normal va para cada objeto, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este objeto con una pared, entonces esta masa, digamos, yo tengo una fuerza para acá, siento una normal para acá. Yo me voy al diagrama de cuerpo libre y me queda entonces la fuerza para acá y me queda la normal para acá. La otra normal que aparece es sobre la pared, pero esa ni siquiera aparece en el diagrama de fuerzas de esta otra. Entonces, por eso es que yo no puedo cancelar dos normales que surgen por la tercera ley porque son distintos objetos los que la sienten. No sé si me explico. Sí, digamos, en el diagrama de cuerpo libre, digamos, de la bola derecha se debe considerar la normal con la bola izquierda, no se cancelaría. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí, si este cuerpo no se está moviendo, entonces básicamente, bueno, ese es un buen ejemplo, porque solo normales hemos visto solo con el piso. En este caso, vea que la sumatoria de fuerzas digamos que este es X, sería la normal menos F es igual a 0. Entonces aquí la normal es igual a F. Ya no es a mg por eso, sino que la normal es igual a esta fuerza. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Con eso mismo, nada más, lo último que tenía duda es, ¿verdad que la fuerza que separa los dos círculos sería el peso de la figura? No es está parcialmente correcto. Sí, o digamos, pero tiene que ver, se relaciona con el peso. Sí, vea que esto en realidad va más o menos como con lo del plano. Usted tiene que hacer tercera ley o sea, sí, el origen de las fuerzas que los va a separar va a ser el peso, porque, digamos, si usted quita este objeto, el único que va a sentir la única fuerza es el peso, ¿verdad? Entonces usted hace el procedimiento que yo les decía. Usted los separa, los objetos, y cuando lo coloca, ve cuáles fuerzas son las que aparecen. Entonces Sí. esas fuerzas que aparecen le va a decir... eh, le va a decir si son, digamos, si tengo una en esta y otra en esta, en cada uno de los objetos. Ok, bueno, Joseph, yo creo que era esa la pregunta. ¿Y Ángel? Puedo hacer una última cosita, digamos, sí se podría decir que, digamos, esta esquina de acá podría estar a la misma longitud que el radio círculo. A la misma longitud. Sí, digamos, que tendría, esto sería así, sería así. Ah, que esos dos sean así. Sí, Ajá, ok. para hacer un rectángulo, sí. Si no, o sea, bueno, para este problema sí, pero vea que si yo tengo un objeto, y ese no es el caso, que tengo un objeto que en la masa no está distribuida de manera uniforme, entonces puede quedar, puede que el triángulo quede más bien como así. Bueno, ese no está, no creo también, pero que quede un poquito inclinado, ¿verdad? Pero para eso tendría que ser, o sea, no haber simetría. Y profe, eso nos lo tienen que indicar en el enunciado, si no es simétrico. La distribución de la ¿Perdón? masa. Eso tendrían que indicarlo en el enunciado, digamos que no es simétrico, como se distribuye la masa. Sí, exacto, debe sí, pero no, entonces para lo que estamos viendo ahorita, ese no es el caso. No, no es ok, bueno, espero que les haya servido de bastante el repaso de hoy. Si tienen más preguntas, me mandan un mensaje y de nuevo voy a tener que correr y los voy a tener que dejar porque tengo una reunión con un estudiante, entonces eh, me tengo que ir. Pero bueno, entonces que les vaya muy bien con la tarea, cualquier pregunta me dicen y nos vemos entonces el martes nuevamente. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Chao.